Hola, Hola. hoy tenemos un nuevo video y hoy toca el turno a la página 43, 44 y 45. En el video pasado nos quedamos en esto del ego. ¿Qué es el ego? Aquí el autor dice que para distintas personas el ego significa distintas cosas. Pero dice aquí, en el contexto que lo vamos a ocupar, significa un falso ser. Un falso ser, un falso sentido del ser. Un falso ser, ¿sí? Aquí está un falso ser esto se refiere a que todo lo que tú crees que eres es falso. ¿Por qué? Lo explicamos también en el video pasado, porque se toma el sentido de ser del pensamiento del pasado y bueno, todo eso está condicionado y realmente pues ahí estamos limitados y bueno, vamos a seguir con esto del ego, ok, ahorita ya en la página 43, pues iniciamos. Dice, para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que en su modalidad ego, la mente sea tan disfuncional. ¿Por qué? Pues ¿por qué tendría que ser la mente tan disfuncional? En irse hacia el pasado e irse hacia el futuro. Sencillamente porque no existen y cuando tú le das la importancia a algo que no existe, a una ilusión, pues entonces estás inventando una realidad pues igual de falsa, ¿no? Y esto es lo que todavía el ser humano no puede darse cuenta por esta identificación. Ahí en el video pasado también hablábamos de que somos adictos al pensamiento y ¿por qué habríamos de ser adictos? Era el cuestionamiento, pues porque estamos identificados, tomamos nuestro sentido de ser del pensamiento, nuestra noción de existir está aquí, ¿no? Cuando no es así, muy sencillo. ¿Cómo podríamos comprobarlo? Un ejemplo muy claro, un ejercicio. Vamos a pensar que pierdes absolutamente ahorita la memoria. Es más, ni de las palabras, ¿te acuerdas? Las pierdes en la memoria, se va. Y de repente yo te pregunto, ¿quién eres? Y para empezar, las personas que están a nuestro alrededor, evidentemente se dan cuenta de que eres, pero tú no tendrías un concepto para contestar. Entonces, quiere decir que tu existencia es independientemente de tu pensamiento. ¿Okay? De tu recuerdo o o de estas memorias. Bueno, seguimos. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo porque sin él, ¿quién es usted? Uf, estas son de las cosas que me costaron también mucho trabajo. ¿Cómo que sin el pasado, quién soy yo? Pues no entendía. Hoy en día se los puedo bueno, explicar así, en el sentido de que yo le llamo, ¿no? Ya como que exagero un poco porque, bueno, llegamos a ver este tipo de escenas dramáticas, por llamarle así. Esto de mi lucha, mi sacrificio, es que yo he pasado esto y he hecho esto y no sabes lo que me ha costado, ¿ok? Todo ese pasado al que recurrimos para pues poder tener una identidad, ese tiene que ver con el ego. Entonces, por eso te digo, decíamos en este ejercicio, ¿no? De si pierdes la memoria, ¿quién eres? Sigue siendo, pero ya no eres ese sacrificio y esa lucha y ese esfuerzo y esa vida como para fortalecer este ego, pues una vida así como dura, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? De pie. Bueno, eso tiene que ver más con el ego. Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o de realización en él. Dice,
un día, cuando esto, aquello o lo de más allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz y en paz. Hoy lo vemos, yo creo que en muchas, podemos empezar a darnos cuenta cada vez más de esto, ¿no? Casi siempre la gente está esperando por algo en el futuro, cuando llegue la quincena, cuando llegue el fin de semana, ¿ok? Hay una insatisfacción latente ahí y bueno, siempre están esperando por algo en el futuro donde ya se acabe el martirio, se acabe el suplicio, ¿no? que representa el aquí y el ahora. Obviamente esto visto desde la mente, porque el ahora realmente es la salvación, pero si estamos atrapados, identificados en la mente, pues no puede tener esa calidad el presente. Seguimos. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve. Lo percibe en forma completamente errónea, porque lo observa con los ojos del pasado. La mente sigue siendo como ese velo, ¿ok? Los mayas, ya hablábamos los mayas, no, los antiguos sabios de la India le llamaban maya a ese velo, ¿ok? Que es la mente, y entonces a través de ese velo pues vemos, y cómo veríamos si tuviéramos un velo enfrente, ¿no? Pues no veríamos las cosas tal cual son. Entonces, obviamente el presente es parte de entra dentro de esa mala percepción al tener ese velo, al estar cubiertos por ese velo. Seguimos. O reduce el presente a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El presente de repente se convierte, como dice aquí, en un medio. ¿Y a qué nos referimos? Que esto ya nada más es de pasadita, porque yo lo que quiero es que ya llegue el día de mañana, porque a lo mejor mañana ya tengo algo ahí donde espero encontrar esa salvación. Entonces esto, bueno, pues ya lo voy a tolerar, ¿no? Así como diciendo, pero realmente esto es lo único que hay. No sabes si vas a llegar a mañana. ¿Qué tal si llega un rayo, te parte en dos y aquí se acabó, ¿no? Ya se acabó. Bueno, yo sé que suena algo exagerado, pero al final es así, ¿eh? O sea, no tienes más. ¿Ok? Seguimos. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. Hemos hablado de que el presente no es hoy, domingo, a X o Y hora, no. El presente tiene que ver con el espacio. Pero poco a poco vamos a ir viendo, ¿no? Esto. No quiero perder. Bueno, aquí hay una intervención del interlocutor. No quiero perder mi capacidad de análisis y discernimiento y discriminación, perdón. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. Wow, ¿no? Este es a lo que se enfrenta el ser humano al encontrar una enseñanza así. Porque dicen, no, y si pierdo mi mente, y si de repente ya no me acuerdo, ya dejo de... Estamos obviamente tan identificados con esos recuerdos, con esos pensamientos que dices, si los pierdo, no, mejor... ¿Qué me va a pasar si no estoy Mejor pensando? no. Sí. Dice, el don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él seríamos solamente otra especie animal. Y pues, efectivamente, sin el pensamiento seríamos otra especie animal. Pero bueno, antes de yo hacer una mención, vamos a ver qué nos dice el autor. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa, si no seremos destruidos por la mente, que se ha convertido en un monstruo. Hablaré más a detalle sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. Esta es la cuestión. Yo creo que aquí es donde el ser humano se encuentra todavía como confuso, porque pensamos que la conciencia pues es cuando tú ves a una persona que te contesta, cuando le dices, oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Y te contesta y dices, está consciente, ¿no? Y entonces, ahorita en la etapa en la que estamos, la conciencia se asocia directamente al pensamiento, ¿sí?
Está consciente, me contesta, sabe quién es en el puro nivel conceptual de la mente, ¿no? Con palabras. Entonces lo asociamos y creemos que son sinónimos. En esta etapa, pues puede ser que sí, pero realmente nosotros estamos con esto que hace el autor aquí en El Poder de la Hora, e incluso pues todas las enseñanzas orientales, como el Zen principalmente, apuntan hacia un nivel totalmente distinto y es hacia donde va la humanidad. Ok, entonces pensamiento y conciencia no son sinónimos. Eso es importantísimo. Sí, JP nos va a ayudar con la página 44. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita al pensamiento. Para explicar esto, vamos a pensar. El pensamiento es como una acuarela, ¿okay? Y la conciencia es el óleo donde se va a pintar. El lienzo. El lienzo, perdón. El lienzo. ¿Okay? Entonces, efectivamente, una cosa es la acuarela, la pintura, y otra cosa es el espacio, el lienzo. Entonces, como dice aquí, veamos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. O sea, como la pintura, pues va a ir plasmada en el lienzo, pero realmente aquí lo que va a tener como una importancia mayor, pues es dónde va a ir esa pintura. Entonces aquí es donde dice, el pensamiento no puede existir sin la conciencia. O sea, tú donde pintas si no hay un lienzo, no puedes pintar. Entonces es aquí donde podemos ver gracias a esta analogía, el pensamiento no puede existir sin la conciencia. Ok. El pensamiento a fuerzas necesita de la conciencia, o sea, la pintura a fuerzas necesita del lienzo. Y luego dice, pero la conciencia no necesita el pensamiento. El lienzo puede existir sin pintura. Sí. Aquí está la base. Sí. ¿Okay? Pero no al revés, porque la pintura necesita ser como, pues, pintada para que realmente pueda existir en esta metáfora, en esta analogía, ¿sí? Entonces, bueno, es más o menos como lo podemos ilustrar. Seguimos, por favor, JP. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del pensamiento, al nivel de un animal o de una planta. Importantísimo, ¿eh? Fíjense que ya hablamos de iluminación, porque les digo, la palabra iluminación se asocia al logro, qué bárbaro, no, casi un dios, no, olvidémonos de eso. ¿Okay? Solamente es un nivel de conciencia superior al pensamiento, aquí, ahora. Seguimos, por favor. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente, y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esa forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento, solo cuando no está conectado con el reino, mucho más vasto que de la conciencia, se vuelve estéril rápidamente, insensato, destructivo. ¿Por qué se vuelve insensato, destructivo el pensamiento cuando no está conectado, cuando solamente es pensamiento y ya? Porque te dice muchas cosas, ese pensamiento, y de ese pensamiento te vas a otro pensamiento, y de ese pensamiento te trae y te lleva por... Aquí la cuestión, efectivamente, es como un changuito que va saltando de rama en rama y no para. Pero aquí la cuestión por la que es tan disfuncional y tan estéril, insensato y destructivo es que, como está condicionado por el pasado, sí, solamente son respuestas viejas, respuestas muertas. Un ser humano, incluso su niñez, sí pertenece
a una época y cuando es adulto ya es otra época. Sí. Entonces, ¿cómo quieres hoy más que nunca que esas respuestas te puedan servir? Las respuestas con las que te educan de niño, ¿cómo esperas que te sirvan para que puedas ser un adulto maduro en la época en la que ya creces, ¿no? Entonces, es por eso que si tú te quedas desde la mente, solamente te puedes quedar con las ideas que te inculcaron de pequeño, entonces creces y sigues igualito. Ocupas otras cosas. Entonces es importantísimo elevarse por salirse de ahí, elevarse por encima del pensamiento para que puedas atender a lo que realmente se te requiere, no a través de un condicionamiento del pasado. ¿Okay? Entonces es por eso que no a través de un pensamiento viejo que tenías. Es por eso que es estéril. Es estéril porque al final, pues, insensato, porque pues tú creces, te digo, en una época y al final terminas en otra, ¿no? Y destructivo porque, bueno, pues esto de defenderte, de protegerte, tu identidad conceptual como si fuera de vida o muerte, bueno, eso lo hace destructivo. Seguimos, por favor, Yepi. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Eso es en lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional, el sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo, fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Ok, y aquí también citan un libro, ¿no? The Ghost in the Machine. Ok, bueno, obviamente este dato lo toman de ahí. Vamos a ver, ¿por qué? Porque aquí nos sigue diciendo un poquito más sobre esto, ¿no? De que cuando alguien crea, no crea a través del pensamiento que está duro y dale. piense en lo mismo. No. Viene de una dimensión distinta, quietud interna, ¿ok? Dice, así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. Y eso les digo otra vez, echa por tierra muchas de las ideas que tenemos hoy sobre el pensamiento, porque ¿cómo es posible que ahorita nos vengan a decir que gracias a que no sabemos dejar de pensar es que no creamos, cuando la creatividad está totalmente asociada a estar piense? Bueno, esto igual hasta que no lo experimentas de una manera aquí ahora, es como realmente lo puedes comprender. Porque si no, pues la idea de que podemos crear desde un espacio donde no hay mente, pues parece como que no es posible. Pero iremos viendo, ¿ok? Bueno, seguimos. Dice, no fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida sobre la tierra o el de su propio cuerpo fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana que mide 1/1000 de pulgada contener instrucciones en su ADN que llenarían 1000 libros de 600 páginas? Increíble, ¿no? Esto es increíble. Y para esto no se necesitó como nuestra mente, el ser humano, la mente del ser humano no se necesitó. Entonces, quiere decir que efectivamente hay algo distinto a la mente que es capaz de esta maravillosidad o de esta complejidad, no sé cómo quieran llamarlo, pero no fue la mente humana. ¿Okay? Entonces,
habría que empezar a cuestionarnos qué pasa aquí. si la mente realmente es tan necesaria, ¿no? O tan indispensable como creemos. Seguimos. Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y que poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces, le sirve a algo más grande que ella misma. Si nosotros solamente vivimos a través de la mente, les digo, es pequeño ese condicionamiento, nos hace pequeñitos. Nos limita, nos dice que las cosas son de X o Y manera y tan, no hay más. Cuando crecemos y de repente nos enfrentamos a un sinfín de situaciones, no somos capaces de ir más allá porque traemos este condicionamiento. Entonces, bueno, es importante, ¿no?, que podamos encontrar esta dimensión donde la mente es un instrumento que ocupamos, ¿sí? Y no que somos. Importantísimo. Seguimos con un subtítulo que dice la emoción, la reacción del cuerpo a su mente. Importantísima esta definición, ¿sí? Porque nos dice que toda emoción tiene que ver primero con un pensamiento, con la mente, ¿sí? Repito, la emoción. La reacción del cuerpo a su mente. Cómo tu cuerpo reacciona a nivel físico, ¿ok? Porque se segregan sustancias, etc., a un pensamiento. Y bueno, sí, aquí el interlocutor con una pregunta. ¿Y las emociones? Me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. Y efectivamente, porque los pensamientos, pues sí, nos dominan y hemos hablado de que en la inconsciencia más profunda, pues ni siquiera escuchas tu mente y solamente te mueves y crees que tú eres el que estás actuando, pero es la mente que nada más está diciendo qué hacer y qué no hacer y eso es como un robot. Pero en la época en la que estamos, empieza a vislumbrar el ser humano la dimensión emocional. Y esa es como pues es energía, ¿no? Al final es una energía que te domina. No, poco puedes hacer cuando se despierta esa energía, ¿no? Ya cuando se despierta y la tienes ahí, si no has conocido una enseñanza profunda, te van a decir que cambias la emoción, pero eso difícilmente se puede hacer. La emoción ya, pues a ese nivel, realmente no se puede hacer mucho si no conoces esto de la presencia. Bueno, dice, la mente en la forma en que uso la palabra no es solamente el pensamiento, incluye sus emociones así como todos los patrones de reacción inconsciente de tipo mental, emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentra la mente y el cuerpo. Es la reacción de su cuerpo a su mente y podríamos decir un reflejo de su mente en el cuerpo. Hoy hasta aquí vamos a llegar, pero es importante ir viendo esto, ¿no? Que bueno, se habla, de hecho la inteligencia emocional nos dice que tenemos una emoción y que podemos cambiarla, obviamente igual yendo hacia el pensamiento, etc. Pero si no conocemos cómo funciona el ego, cómo funciona esta identificación, no nos vamos a dar cuenta de que esta inteligencia emocional no va a funcionar. Funciona a un nivel muy leve, pero cuando tú tienes una emoción ya muy fuerte, sea de enojo, de ira o depresión profunda, una tristeza grande, ya no funciona. ¿Por qué? Porque si sigues identificado, que es de lo que hemos hablado y de lo que habla todo el libro, de la identificación con la mente, entonces te vuelves esa emoción. ¿Y cómo vas a querer aniquilarte? ¿Cómo vas a querer suicidarte si tú ya te volviste la emoción? Lo que ocupas aquí es desidentificarte, no cambiarla. Porque si tú ya te agarraste de ahí,
no vas a querer dejar esa emoción porque es tu identidad. Entonces, bueno, esto a lo mejor suena confuso ahorita, pero ya iremos entrando en materia más de las emociones. Por hoy es todo. Nos vemos la próxima, en el próximo video. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.